¿Qué tal, participantes? Los saludos nuevamente. En esta ocasión lo que vamos a revisar es cómo nosotros podemos insertar una gráfica dinámica. El proceso es muy similar al trabajo con las tablas dinámicas. Obviamente la diferencia aquí es que en lugar de generarnos, o más bien además de generarnos un esquema, que es un informe, también nos agregará un gráfico que tiene más bien o que tendrá características muy particulares que vamos a ir revisando a lo largo de este tema. Ok, para agregar una gráfica dinámica lo que tenemos que hacer primeramente es ubicarnos en la pestaña de insertar dentro de la cinta de opciones. Vamos a dar clic también en la opción tabla dinámica y en esta ocasión daremos clic en la opción gráfico dinámico. Al igual que las tablas dinámicas, es importante señalar el rango a partir del cual se generará nuestro informe dinámico, como también lo revisamos en la sesión anterior. Una vez que yo esté ubicado dentro del esquema que contiene toda mi información y yo genere un gráfico dinámico, automáticamente detectará el rango a partir del cual se generará en este caso mi gráfica dinámica. También recordándoles, aquí en esta parte nosotros indicaremos dónde se ubicará nuestro gráfico, que en este caso es dentro de la misma hoja de trabajo actual, y pues simple y sencillamente doy clic en alguna de las celdas, perdón, y doy a aceptar. Ok. Y aquí se generan dos elementos importantes que hay que identificar. El primero, y si ustedes lo alcanzan a ver de fondo, es un campo que dice tabla dinámica, y encimita de él se genera otro elemento que se llama gráfico. Ok, entonces lo único que yo tengo que hacer, obvio, es seleccionar la información que yo quiero que se contenga en el informe, y obviamente este informe alimentará el contenido del gráfico. Entonces puedo hacerlo de dos maneras. Una es directamente sobre el esquema dinámico, en este caso la tabla, o lo puedo hacer directamente en el gráfico. Lo que yo les recomiendo es que lo hagan directamente, perdón, que lo hagan a través de la tabla. ¿Por qué? Pues porque obvio que las gráficas o los gráficos se generan a partir de una tabla que contiene determinada información. Entonces, como nosotros ya anteriormente ya generamos algún esquema dinámico de este tipo, pues ya estamos más familiarizados en la manera de trabajo, con la manera de trabajo de las tablas dinámicas. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es hacer lo mismo. Arrastramos, por ejemplo, el campo de turno para que a partir del conteo de los turnos nos vaya generando la tabla. También el sexo, el turno, el lugar de nacimiento. Vamos a arrimar aquí la gráfica para que podamos ver la tabla. Y aquí en la parte posterior, perdón, superior, podemos ver cómo es que se va generando nuestro esquema. Ok, entonces, por ejemplo, aquí yo ya generé un esquema, una tabla dinámica que tiene como primer criterio el turno, posteriormente el lugar de origen de los empleados, y obviamente los clasifica en base a su sexo, en este caso si son hombres o si son mujeres.
Ok, aquí está mi esquema. Entonces una vez que yo ya tengo mi esquema construido, evidentemente ya también mi gráfica se genera automáticamente. La peculiaridad que tienen aquí las gráficas dinámicas es que, como ustedes se podrán dar cuenta, cuentan con una serie de filtros que corresponden a la información que yo agregué a mi tabla dinámica. En este caso, en mi tabla dinámica yo estoy agregando el dato de los turnos, el dato del lugar de origen, el lugar de nacimiento en este caso, y además estoy agregando también un par de columnas, cada una que corresponde al sexo. Entonces esa misma información es la que yo voy a encontrar aquí en mi gráfica dinámica. Ok, entonces por ejemplo aquí en la parte inferior voy a encontrar un par de botones que son filtros, donde uno me dice el turno. Por default, por defecto se encuentran seleccionados todos. De igual manera el lugar de nacimiento, y aquí vamos a encontrar sexo. Porque aquí se encuentran dos y aquí uno, pues porque obviamente aquí yo en mi esquema generé este mismo con una distribución de turno y lugar de nacimiento contra el sexo. Evidentemente, si yo muevo aquí de lugar o de nivel alguno de estos datos, automáticamente mi gráfica también se va a modificar. Por ejemplo, la genero así, por ejemplo, lugar de nacimiento contra sexo y turno. Mi esquema ya se modificó y obviamente mi gráfico también ya ha sido modificado. Ok, y obvio que aquí estos filtros pues yo los puedo utilizar, los puedo activar. En este caso, por ejemplo, si solamente quiero ver los hombres, o por ejemplo por turnos, por ejemplo solamente el turno matutino, y esa es la información que me irá mostrando. De igual manera, yo puedo ir modificando el estilo del gráfico dentro de la pestaña de diseño. Si yo quiero agregar algún elemento del gráfico, como por ejemplo los porcentajes o a las etiquetas de las barras, entonces yo en la parte superior, aquí dentro de diseño y posteriormente diseño de gráfico, veo un listado, me voy a encontrar con un listado de opciones a partir de la cual yo puedo seleccionar alguno que me brinde la información que yo necesito. Ok, de igual manera a un lado encontramos otra pestaña con el diseño de los colores que yo puedo aplicar a mi gráfico. En este caso, por ejemplo, quiero utilizar o quizá quiero utilizar colores uniformes, pues puedo irlo seleccionando. De esta manera es como la herramienta de gráficas dinámicas se convierte en un excelente complemento de un esquema dinámico o tabla dinámica. Cuenta con la misma potencialidad de brindarnos información de manera rápida y ágil, solamente que de manera gráfica o visual. Ok, bueno, pues agradezco mucho su atención y gracias.